السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. माँ बाप बाज़ दफ़ा तो बच्चों को किसी काम के करने पर सख्ती से सरजनिश करते हैं, बेइंतहा सख्ती करते हैं और Hay algunos padres que son muy estrictos con sus hijos y les castigan con dureza. Por otro lado, hay padres que son extremadamente tolerantes con todo lo que hacen sus hijos, con todo lo malo que hacen sus hijos, hasta el punto que el hijo pierde todo el sentido de lo que está bien y está mal. Ambos extremos tienen un impacto negativo en la crianza del hijo. Cuando los padres son excesivamente estrictos en cualquier asunto y regañan y siempre reprimen a sus hijos sin razón, hace que el hijo sea rebelde y desobediente. Finalmente el hijo alcanza una edad en la que no les importa lo que es inapropiado. Similarmente, como he mencionado, defender al hijo en todo momento también tiene un efecto negativo sobre el entrenamiento o la formación del hijo. Esta actitud de los padres tiene un impacto detrimental sobre los jóvenes que entran en la edad de la adolescencia, especialmente si se trata del padre. Por lo tanto, para conseguir que los hijos comprendan durante su juventud, es necesario darles argumentos cuando se les pida cualquier cosa. Esto es aplicable ahora más que nunca debido a la época en la que vivimos, en la que la influencia de los hijos no está influenciada por un ambiente limitado, sino que se ven afectados por todo el país y es más, por todo el mundo. En esta circunstancia, los padres, especialmente el padre, debe tener en cuenta esto a la hora de administrar la firmeza o la amabilidad y explicar las cosas a sus hijos de una manera adecuada. Esta es también la responsabilidad de los padres y no deben dejarlo solamente en manos de las madres. ¿Cómo formaba a sus hijos el Mesías prometido en este aspecto? El segundo Jalifa, Hazrat Musleh Maud, narra un relato en el cual dice, en un comentario sobre las cosas que son halal, es decir, legales, y aquello que es tayyab, es decir, saludable, dice,
Debemos tener en cuenta que Allah el Todopoderoso ha creado distintos animales con distintos propósitos. Algunos son muy bellos e impresionantes y otros tienen voces melodiosas. Algunos animales están hechos de carne que es deliciosa y la carne de otros animales tienen cualidades medicinales que ayudan a sobrellevar enfermedades. Es decir, no debemos comer la carne de los animales solamente considerando aquello que es halal. Hay muchos animales cuya carne no nos hace daño, sin embargo, esos animales son beneficiosos de otras maneras. Por ejemplo, comen gusanos o larvas que son peligrosos para la salud humana o para los cultivos. Hay ejemplos de pájaros que, a pesar de ser halal, sin embargo, los gobiernos ponen restricciones a la hora de matarles. Por ejemplo, en Pakistán hay pájaros que se comen los gusanos en los que se encuentran en los cultivos. Por lo tanto, hay animales cuya carne es halal y también tayyib. Sin embargo, en el contexto del beneficio general, del beneficio común para la humanidad, su carne no se debe considerar tayyib, es decir, saludable. Y por lo tanto, a pesar de que el animal sea halal o tayyib, debido al mayor beneficio, el mayor beneficio debe tenerse en cuenta. Uno debe abandonar su beneficio individual por el beneficio de los demás. El beneficio de todas las personas tiene preferencia sobre la preferencia individual. Porque si no fuera así, el ser humano se vería privado de otros beneficios que el animal proporciona. El segundo jalifa dice: aprendí una lección en mi infancia. Cuando era niño, traje a un loro durante una caza. El Mesías prometido me dijo inmediatamente tras ver esto: Mahmud, su carne no es haram, prohibida, pero Dios el Todopoderoso no ha creado a todos los animales para que sean comidos. Algunos animales son maravillosos de ver y conceden placer a nuestros ojos. Otros animales tienen voces tan melodiosas que traen una gran satisfacción a nuestros oídos. En resumen, Dios Todopoderoso ha creado bendiciones y recompensas para cada uno de nuestros sentidos. Estas bendiciones y recompensas no deben ser cogidas tan solo para nuestro sentido del gusto, es decir, no debemos matar a todos los animales para satisfacer a nuestro sentido del gusto. Debemos también considerar sus otros beneficios y no solo nuestro placer individual. El Mesías prometido dijo al segundo jalifa: ahora observa la belleza de este loro y piensa en el placer que puede conceder a una persona que lo vea sentado en un árbol o posando en un árbol. Por lo tanto, esta es una forma bella de educar que no solo toca la fibra sensible del corazón de una persona, sino que además introduce el mandamiento de Dios en nuestras mentes, y a pesar de que podamos comerlo por ser halal y saludable, aún así debemos tener cuidado. Dios Todopoderoso ha dado mandamientos por aquello que está permitido y saludable, pero sus definiciones pueden variar. Por lo tanto, algunos animales que proporcionan otros beneficios pueden ser permitidos para ser consumidos, pero no deben ser considerados como saludables. Es decir, puesto que son beneficiosos de otras maneras y su uso en otros aspectos es mucho mayor, entonces no deben ser utilizados como carne o comida. Voy a presentar a continuación otros relatos del segundo jalifa. El Mesías prometido vino para eliminar las nuevas incorporaciones y desviaciones que han entrado en la religión y presentar las enseñanzas bellas del Islam.
Siendo esta su misión, ¿cómo es posible que el Mesías prometido introdujera adiciones o desviaciones de la religión? Dios lo prohíba. El segundo Jalifa relata un incidente, una anécdota. Dice, el Mesías prometido había organizado que viniera un fotógrafo para sacarle una fotografía. Sin embargo, en una ocasión se le mostró que se había creado una postal con su foto y él dijo, no puedo dar permiso para esto. Y entonces instruyó a la comunidad que ningún miembro debía comprarla. Subsecuentemente, nadie se atrevió a hacer nada similar de nuevo. Sin embargo, de nuevo, estoy observando que la gente ha extraído estas postales de algún lado y las están reenviando por WhatsApp y en Twitter. Las postales que se utilizaron en algún momento del pasado distante y que la gente había adquirido a través de sus mayores y sus antepasados, o algunos los han comprado de antiguas librerías. Sin embargo, esto es algo incorrecto y debe acabarse. El Mesías prometido sacó esta fotografía para el beneficio de la gente en lugares distantes y especialmente para los europeos que tienen la capacidad de analizar o reconocer a una persona a través de su apariencia física, y esto les llevaría a investigar sobre el tema. Sin embargo, el Mesías prometido vio que la gente estaban imprimiendo estas fotos en postales y creando de ello una fuente de negocio, y temió que esto pudiera llevar a crear adiciones o desviaciones de la religión, y por ello lo prohibió firmemente. De hecho, en algunos casos el Mesías prometido ordenó que se destruyeran por completo. Por lo tanto, aquellas personas necesitan prestar atención especial a aquellas personas que han conseguido que están haciendo negocio de estas fotografías y las están vendiendo a precios exorbitados. Luego hay otras personas que añaden color a las fotografías del Mesías prometido, a pesar de que no había color. No había foto a color en aquella época. Esto es algo completamente erróneo y debemos también tener esto en mente. Similarmente, la gente debe abstenerse del uso inapropiado de las fotos de los Julafá. Una vez, en un shura, tuvo lugar un debate donde el segundo Jalifa estaba presente sobre el tema del cine y del bioscopio. El segundo Jalifa declaró: no es correcto decir que el cine, el bioscopio y el fonógrafo por sí mismos son algo malo. El Mesías prometido ha escuchado él mismo el fonógrafo y de hecho le dedicó un poema que hizo que alguien leyera. También invitó a los hindús del área de la zona para que vinieran y lo escucharan. Uno de los versos de este poema dice: el sonido viene del fonógrafo, buscad a Dios con el corazón y no a través de alardeos vacíos. Por lo tanto, el cine por sí mismo no es algo malo. La gente pregunta a menudo si es un pecado ir al cine. Sin embargo, el cine no es algo malo. Sin embargo, lo que se proyecta a través de él en esta época suele ser algo detrimental a las morales de una persona. No hay nada malo en una película que sea sobre la predicación o aspectos educativos y no tengan elementos de espectáculo ni ostentación. El segundo Jalifa dice: según mi opinión, el espectáculo, incluso para propósitos de tabligh, es decir, de predicación, no está permitido. Por ello, de esto debe estar claro que aquellos que dicen que no hay peligro si en ocasiones se utiliza música en los programas de la MTA o si el programa de radio Voice of Islam, que ha comenzado recientemente, dicen que no hay peligro si la música también se utiliza en ello.
El Mesías prometido vino para acabar con todas estas incorporaciones y desviaciones. Y debemos, por lo tanto, moldear nuestro pensamiento de acuerdo al objetivo de su advenimiento. No está prohibido aprovechar las nuevas invenciones, ni se deben considerar como incorporaciones o desviaciones, pero su uso incorrecto puede convertirlos en incorporaciones y desviaciones. Algunas personas sugieren que en los temas relacionados con el tabligh, es decir, la predicación, o el tarbiyat, es decir, el desarrollo moral, debe presentarse de manera más dramática para incrementar su eficacia. Debemos recordar siempre que si introducimos algo erróneo en nuestros programas, entonces, después de algún tiempo, cientos de incorporaciones peligrosas y desviaciones encontrarán su camino. Según los no ahmadis, escuchar la recitación del Sagrado Corán con música está permitido. Sin embargo, un ahmadi debe esforzarse en contra de dichas incorporaciones y desviaciones. Y debemos, por tanto, abstenernos de estas cosas y hacer un esfuerzo en este aspecto. En una ocasión, un no ahmadi escribió un artículo en un periódico, el cual, a pesar de ser gracioso, a la vez revela la ignorancia de un molvi, un clérigo, y su manera de pensar. Escribe que en una ocasión una mujer estaba cantando en árabe con música y el molvi se sintió, también acudió a ese sitio y comenzó a cantar junto a la música y decía continuamente Subhanallah, Mashallah y Allahu Akbar, es decir, glorificaciones a Dios Todopoderoso. Cuando se le preguntó que por qué estaba cantando, dijo que no podéis ver con qué belleza está recitando el Sagrado Corán. Puesto que ella estaba cantando en árabe, él pensó que estaba recitando el Sagrado Corán. Por ello, esto es como los pensamientos pueden cambiar con la incorporación de innovaciones peligrosas. En relación a los médicos, el segundo Jalifa dijo en una ocasión que mientras tratan a sus pacientes, los médicos piensan que solo ellos pueden tratarles y que no es necesario mostrar al paciente ni buscar consejo de nadie más, particularmente en el caso de los doctores de la India. Desarrollando el tema, el segundo Jalifa dijo que el 99% de los doctores indios consideran que es un insulto buscar consejo de otra persona. El segundo Jalifa dijo en relación al doctor Hashmatullah Sahib, que era su doctor, dice que no hay duda en relación a la experiencia que él es mucho mejor que cualquier otro cirujano que he conocido. Sin embargo, a pesar de esto, no significa que él no deba buscar consejo o consulta. El segundo Jalifa dice: esta era la práctica habitual del Mesías prometido. Y cuando yo me puse malo en 1918, también hice lo mismo y reuní a todos los médicos de familia y doctores y tomé la medicina de todos los médicos y de los doctores y médicos de familia. Nunca sabes a través de qué medicina Dios Todopoderoso te va a curar. Si un doctor se considera a sí mismo como Dios, podrá hacerlo, pero los demás le considerarán solo como un ser humano. Similarmente, incluso en la actualidad, muchos doctores se enfadan cuando se enteran de que una persona ha utilizado el consejo de otra persona en lugar del suyo. En ocasiones, las personas que realizan tratamientos usan plantas y hierbas y no son ni siquiera médicos cualificados. Sin embargo, estos remedios que han aprendido son capaces de curar eficazmente a sus pacientes.
cuando los doctores en ocasiones fracasan y su tratamiento no es exitoso. Entonces, este tipo de remedios y curas son muy útiles. El segundo Jalifa declara que Sayyid Ahmad Nur Kabli tenía una herida en su nariz y trató varios tratamientos. Incluso visitó el Hospital Mayo en Lahore y se le realizó una radiografía como parte de su tratamiento para identificar cuál era la raíz de esta herida, pero solo continuó deteriorándose. Finalmente fue a Peshawar y fue tratado por un peluquero. Le curó en tan solo 3 días después de darle la medicina. El segundo Jalifa dice que hay ahora muchos expertos que tienen estas habilidades y si se mantuvieran vivas se desarrollarían incluso más. Es decir, mantenerlas vivas quiere decir que deben continuar investigando en este aspecto y alentarles a continuar con su práctica. Sin embargo, lo que suele suceder es que la gente que vive en el tercer mundo conoce estos remedios, pero no hace un esfuerzo para mantenerlos vivos y como resultado no hay un desarrollo. Si la gente prestara atención a esto, resultaría en el desarrollo de nuevas ciencias. El segundo Jalifa dice que los luchadores en el subcontinente indio y los peluqueros conocen cómo tratar los huesos y curar los huesos rotos. Algunos de ellos son expertos en esto, mientras que otros se autoproclaman expertos y de hecho rompen huesos que están intactos. Sin embargo, algunos tienen gran experiencia y uno debe tratar de aprender y difundir este conocimiento. En la antigüedad la gente era muy mezquina a la hora de promover estos talentos y puesto que no solían decirle a nadie ni revelar sus secretos, se acabaron extinguiendo. Muchas cosas que la gente conocía en aquella época no se practican hoy en día debido a ello. Sin embargo, la gente de Europa no se comporta así. De hecho, promueven sus ciencias y son capaces de ganar dinero de esta manera también. Algunas medicaciones inicialmente son patentadas, pero más tarde se hacen accesibles a todo el mundo. El Mesías prometido solía relatar que había una vez un barbero que sabía cómo vendar las heridas de tal manera que incluso las heridas que eran grandes y deterioradas se curaban. La gente venía a verle desde lejos para curarse. Cuando su hijo le preguntó cómo hacía esto, él le respondía que no puede existir 2 personas en el mundo que conozcan este método y por tanto el conocimiento debe permanecer solamente con él y no le revelaba el secreto. Finalmente, cuando se puso enfermo, muy enfermo, su hijo le preguntó que ahora podrás decirme cuál es el método, pues nunca sabes lo que puede pasar con la vida. El padre le respondió que si cree que iba a fallecer pronto, entonces iba a decirle el método, pero luego paró y pensó que qué ocurriría si se recuperaba y por lo tanto no le dijo el método. Sin embargo, tras unas horas falleció y el pobre hijo se vio privado de aprender este método. Permaneció en la ignorancia debido a la obstinación de su padre y por lo tanto ni el padre ni su método pudieron serle de utilidad al hijo. El segundo Jalifa declara que la avaricia se convierte en un medio de humillación y desgracia en lugar de prosperidad y por lo tanto uno no debe ser mezquino en lo relacionado con la educación y el conocimiento y debe hacer un esfuerzo por tratar de promoverlo. El segundo Jalifa dice que en ocasiones puede ser un medio de destrucción de familias y a través de estas ciencias y su conocimiento no solo es peligroso, sino que además es beneficioso, pues a través de ello el conocimiento prospera. Deseo que estas ciencias, en particular aquellas que están muriendo, se desarrollen. En ocasiones los doctores son los que se convierten en un medio de dolor para otros, puesto que debido a su arrogancia y en ocasiones su ignorancia causa que el conocimiento desaparezca. Como resultado, el conocimiento el mundo se ve privado de este conocimiento. Esto es muy común en las naciones en desarrollo y la comunidad ahmadía debe prestar particular atención a esto y buscar remover esta ignorancia.
Las personas tienen distintos temperamentos. Algunas de ellas son muy sinceras y aceptan las cosas con un corazón abierto. Sin embargo, otras personas son muy precipitadas a pesar de que no tengan ninguna intención maligna, sin embargo, ponen objeciones o dicen cosas de tal manera que parecen una objeción. En relación a esto, el segundo Jalifa declara en un sitio, en la época del Mesías prometido, habían dos personas de muy distinta disposición que se juntaron, es decir, se encontraron en un sitio. El 4 de abril de 1905, un terrible terremoto tuvo lugar y durante esta época el Mesías prometido recibió muchas revelaciones en relación a los terremotos. Es decir, el Mesías prometido recibió muchas revelaciones de que iban a tener lugar terremotos. Debido al respeto y el honor por las palabras de Dios Todopoderoso, el Mesías prometido solía ir a su jardín. En esa época, mucha gente insensata decía que el Mesías prometido, debido a su temor por la plaga, se esconde en su jardín. En aquella época también estaba teniendo lugar esta plaga y los terremotos también tenían lugar y por lo tanto decían que debido a su temor a ello, a la plaga, el Mesías prometido se va a su jardín. El segundo Jalifa dice que es bastante extraño, pero incluso escuché estas palabras de las bocas de algunos Ahmadis. Sin embargo, el Mesías prometido nunca dejó su casa debido al temor. No obstante, puesto que el Mesías prometido había recibido tantas revelaciones en relación a los terremotos, lo consideró apropiado quedarse en el jardín durante un periodo de tiempo. El Mesías prometido también aconsejó a sus compañeros quedarse allí, puesto que esto ocurrió tan rápido, se colocaron algunas tiendas de campaña y la gente colocó sábanas sobre ladrillos y construyó toldos para vivir debajo de ellos. Y el Mesías prometido mantuvo a todos en su compañía. Por lo tanto, aquellos con un temperamento precipitado crean objeciones sin pensar y nuestros amigos deben abstenerse de ello. El segundo Jalifa vio al Mesías prometido pronunciar el discurso revelado. Describiendo esto, el segundo Jalifa dijo que Dios Todopoderoso dijo al Mesías prometido que pronunciara el sermón del Eid en árabe y Dios Todopoderoso le dio el conocimiento para ello. El Mesías prometido nunca había pronunciado un discurso en árabe, pero puedo recordar claramente que cuando el Mesías prometido pronunció el discurso y comenzó a hablar, yo no entendía árabe, puesto que era muy joven. Sin embargo, el Mesías prometido estaba en un estado elevado y muy espiritual, y me sentí escuchando el sermón intensamente desde el principio hasta el fin, a pesar de que no entendía ni una sola palabra. En relación a la importancia de la mezquita Mubarak en Qadian, el segundo Jalifa relató una anécdota en la cual se mencionó en Al-Fazl en el siguiente informe. Dice que algunos amigos declaran que no están seguros que cuál es la mezquita Mubarak que se menciona en el anuncio del Mesías prometido en relación al sermón revelado. Esta fue la pregunta que se le hizo al segundo Jalifa. En relación a esto, el segundo Jalifa dijo que se le trajera el sermón revelado y después de leer el anuncio explicó que se refería a la misma mezquita que el Mesías prometido había construido. Luego relató que en una ocasión Hazrat Mu'minin, la mujer del Mesías prometido, se puso enferma y durante 40 días estaba enferma. O en una ocasión el Mesías prometido dijo que ha habido una revelación en relación de la mezquita. A pesar de que el segundo Jalifa solo mencionó algunas de las palabras de la revelación, las palabras son en árabe. Esta mezquita es una fuente de bendiciones y una bendición en sí misma. En ella tendrán lugar todas las acciones benditas. El Mesías prometido dijo que, puesto que esta es una revelación relacionada con la mezquita, vamos a ir a la mezquita y administrar la medicina a Hazrat Ammajan dentro de la mezquita.
El Mesías prometido le dio la medicina dentro de la mezquita y en 2 horas Hazrat Al-Mu'minin fue curada. El segundo Jalifa aconsejó a los médicos cumplir con sus responsabilidades en el servicio de la fe y esforzarse en este aspecto. En relación a esto, el segundo Jalifa declara que la gente que están influenciados por enfermedades, la gente enferma se ve influenciada por la verdad mucho más rápidamente. En una ocasión, un doctor preguntó al Mesías prometido: ¿cómo puedo servir a la fe? El Mesías prometido le respondió que debía realizar tabligh, es decir, predicar a sus pacientes, pues esta era una buena oportunidad, ya que el corazón de los pacientes se ablanda. Por lo tanto, los doctores de la época actual deben también adoptar este tipo de pensamiento. A la vez que obtienen sus ganancias materiales, también deben pensar y poner en práctica aquello que sirva a la fe y obtenga el agrado de Dios. Actualmente, el tema del parda, el velo, está creando mucho revuelo en Occidente, ya sea en referencia a los derechos de la mujer o en temas de erradicación de extremismo o en general como crítica del Islam. Dios Todopoderoso ha mencionado los distintos aspectos de cómo uno debe observar el parda y en qué circunstancias. También menciona acerca de la belleza evidente de las mujeres, cuando dice en el Sagrado Corán, excepto lo que sea visible de ellos. Explicando esto, y también a través de presentar un extracto del Mesías prometido, el segundo Jalifa dice, excepto lo que sea visible de ellos, significa aquellas partes del cuerpo que son evidentes por sí mismas y no pueden ser ocultados puesto que están fuera del control de una persona. Estos factores están relacionados, por ejemplo, con la estructura física, tal como la altura de una persona, puesto que esto también es un aspecto de la belleza, pero es imposible que sea ocultado. Por lo tanto, la Sharia no prohíbe a uno mostrar esto, o si una persona se encuentra enferma y tiene que mostrar una parte de su cuerpo a un doctor para el tratamiento, entonces, según el Sagrado Corán, esto también puede revelarse. De hecho, el Mesías prometido solía decir que es posible para un doctor que aconseje a una mujer no cubrir su cara, puesto que si lo hiciera sería detrimental para su salud. Y puede incluso aconsejarla que salga y pasee fuera sin cubrir su cara, en caso de que su salud pudiera deteriorarse. En tal caso, es permisible para la mujer salir sin cubrir su cara. De hecho, según algunos jurisprudentes, si una mujer está esperando dar a luz y no hay ninguna enfermera, ninguna enfermera y el doctor le aconseja que dé a luz a través de un doctor debido a que su condición es peligrosa. Y de hecho, si la mujer no accede a dar a luz con ayuda de un médico hombre, entonces, si como consecuencia de ello ella muere, entonces ante Dios se presentará ante Dios Todopoderoso con una persona pecadora que ha cometido un suicidio. Por lo tanto, los factores que están fuera del control de una persona también pueden estar relacionados con el trabajo de una persona. Por ejemplo, he dado el ejemplo de familias que trabajan en trabajos de granja o de cultivo. El segundo Jalifa se había referido a un ejemplo de este tipo anteriormente. Estas mujeres no tienen elección, sino que trabajar junto con los hombres y ayudarles a llegar a final de mes. Y por lo tanto, en estas situaciones también están incluidas cuando se dice excepto aquello de lo que sea visible de ellos.
Por lo tanto, el Islam ha concedido la libertad, pero también ha puesto algunas restricciones y no ha dado completa libertad, completo libertinaje. En ciertas situaciones ha permitido reducir la cantidad de cubrirse y ha rebajado el estándar del parda. Sin embargo, a la vez ha prohibido todo lo que sea ilegal en relación a las instrucciones islámicas. El Islam no permite que la inmoralidad se produzca en nombre de la libertad. En relación del estudio de la fe del Mesías prometido, el segundo Jalifa dice que el fundamento de los asuntos del Islam se basan en el estudio. Existe tanta sabiduría en ello que en ocasiones el no entenderlo correctamente puede llevar a la equivocación. El Mesías prometido dijo en una ocasión, en una reunión, que si un hombre actuara de forma piadosa podría casarse incluso 100 veces. Esta declaración se publicó en uno de los periódicos de la comunidad y como resultado mucha gente comenzó a decir que quizá el Mesías prometido, quizá su creencia es que los 4 matrimonios no son un límite superior. Es decir, que los hombres de hecho se sentían muy contentos puesto que no tenían un límite de 4 mujeres con lo que es casarse y podrían casarse con todas las mujeres que quisieran. Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib informó al Mesías prometido de las discusiones que estaban teniendo lugar y preguntó al Mesías prometido qué quería decir con ello. El Mesías prometido respondió que lo que quería decir es que si fallecía la mujer de una persona o si se divorciaba de ella por alguna razón, entonces esa persona podía casarse de nuevo. De esta manera podría casarse hasta 100 veces y decía esto como rechazo a un concepto que se encuentra en otras fees. Dice el segundo Jalifa que si esta declaración del Mesías prometido no se hubiera aclarado, entonces la gente habría considerado como un veredicto Algunas veces las personas no consideran el trasfondo ni el contexto. La declaración del Mesías prometido se dijo porque él rechazaba el concepto de otras fees de que una persona nunca se puede volver a casar incluso si su mujer muere o se divorcia de ella. Según ellos, una persona solo puede casarse una vez y por lo tanto el Mesías prometido rechazó este concepto y su declaración era en relación a esto. El segundo Jalifa dice que si esto no se hubiese aclarado, entonces se hubiera percibido como que uno puede casarse con tantas personas como quiera mientras siga la piedad. Estos días los hombres se casan 2 o 3 veces, pero no siguen la condición del taqwa, es decir, la rectitud. La condición de la rectitud es muy importante. En relación a esto, el segundo Jalifa declara que en una ocasión recuerdo que el primer Jalifa, durante un cierto periodo de tiempo, tenía el punto de vista de que era permisible casarse con más de 4 mujeres. En aquellos días la comunidad era muy pequeña y cuando los miembros se juntaban estos temas se discutían y en ese contexto el primer Jalifa declaró que el límite de 4 mujeres no estaba demostrado por la Sharia y presentó también una narración de Abu Dawud donde declaraba que Hazrat Imam Hassan tenía 18 o 19 nikahs, es decir, tantas ceremonias de matrimonio. En esa misma reunión también se mencionó por otra persona que el Mesías prometido no tenía este punto de vista. El primer Jalifa pensó que quizá el Mesías prometido no estaba al tanto de este tema y por lo tanto envió a alguien con el libro que contenía la referencia de la narración de Abu Dawud sobre Imam Hassan para que se lo mostrara al Mesías prometido. El segundo Jalifa dice que la persona que estaba llevando el libro al Mesías prometido se encontró conmigo en el camino. Estaba andando de forma tan apresurada que le pregunté que qué ocurría. Me respondió que estaba de camino para mostrarle la referencia al Mesías prometido. El segundo Jalifa, viendo su entusiasmo y también debido a la naturaleza del punto de discusión, se quedó en su sitio para esperarle a que volviera.
Me di cuenta en su camino al Mesías prometido que estaba muy contento, pero en su vuelta vino con la cabeza agachada. Cuando le pregunté qué había sucedido, me respondió que el Mesías prometido le dijo que le volviera y le preguntara a Molvi Saheb que dónde se mencionaba que Hazrat Imam Hassan se había casado con todas estas personas a la vez. Por lo tanto, el tema quedó resuelto y quedó claro que nadie podía casarse con más de 4 mujeres, incluso incluso aunque se tenga una, el ataque a la rectitud es la condición más importante. El segundo Jalifa dice que sobre el responder a la llamada del imam, que la voz del imam no es lo mismo que la llamada de una persona ordinaria. Es la responsabilidad de cada persona de que al oír la llamada de un profeta de Dios debe responder inmediatamente y hacer todos los esfuerzos por actuar acorde a ella, pues en ella está la llave de todos nuestros éxitos. Incluso si una persona está ofreciendo el salat y le llama un profeta de Dios, es su responsabilidad responder a la llamada del profeta de Dios y finalizar su oración. El segundo Jalifa dice que por la gracia de Dios tenemos ejemplos prácticos de esto en nuestra comunidad. En una ocasión, Hazrat Khalifatul Masih el primero, cuando fue llamado por el Mesías prometido, finalizó su oración y respondió. También hay ejemplos similares de Mir Mehdi Hussain radhiyallahu anhu y Mian Abdullah Sanuri Saheb radhiyallahu anhu. Ellos lo hicieron en distintos momentos, viendo a la gente finalizar sus oraciones para responder a la llamada del Mesías prometido. Algunas personas pusieron objeciones, a lo cual el Mesías prometido citó el versículo del Sagrado Corán en el que dice: no tratéis a la llamada del mensajero entre vosotros como la llamada de una persona a otra. Allah conoce todo aquello que ocultáis. Así que aquellas personas que van en contra de su voluntad sean precavidos, no sea que les aflija un castigo. También se refirió al versículo: oh vosotros los que creéis, responded a Allah, y que el mensajero y responded a Allah y responded al mensajero cuando os llame para que los conceda la vida. Por lo tanto, responder a la llamada de un profeta rápidamente e incuestionablemente es esencial y es un signo de la robustez de la fe. Es por ello que estas personas actuaron de la manera correcta. Su objetivo real no era ofrecer el salat ni llevar a cabo ningún otro acto de virtud. Su objetivo real era en la presencia de un profeta, estar en la presencia de un profeta y siempre obtener cercanía a Dios y obedecer su mandamiento. Tenemos ejemplos de este tipo en los compañeros del Mesías prometido, así como en los compañeros del Santo Profeta, la paz sea con él. Un punto importante que mencionó el segundo Jalifa es que actualmente es tan importante como siempre el que si un verdadero creyente no necesita mucha persuasión, incluso una pista debe ser suficiente para él. Y tras ver esta pista, el creyente lleva a cabo la instrucción con tanta dedicación que los demás le consideran como loco. Por ello, todos los creyentes perfectos en la historia de la humanidad se les ha llamado locos por el mundo. El segundo Jalifa dio el ejemplo de Maulvi Yar Muhammad Saheb, que Dios esté contento con él. El segundo Jalifa relató en una ocasión que Maulvi Muhammad Yar Saheb era su profesor y tenía una obsesión. Tenía la obsesión de que estaba en amor total y completamente perdido en el amor y la dedicación del Mesías prometido. Él solía creer que esta dedicación y este cometimiento le elevaría al estatus de hijo prometido y de reformador prometido, pues
Es decir, debido a su amor por el Mesías prometido, él pensaba que era el hijo prometido. El Mesías prometido, en ocasiones, cuando hablaba con mucha pasión, movía sus manos de una manera que parecía como que señalaba a alguien que se acercara a él. En una ocasión el Mesías prometido estaba dirigiéndose de forma emocionada a una congregación y en ese momento Molvillar Muhammad Sahib se acercó al Mesías prometido. Después una persona le preguntó ¿qué estabas haciendo? A lo cual respondió Molvi Sahib que vi que el Mesías prometido me estaba gesticulando para que me acercara a él y por eso me acerqué a él rápidamente. Este es el tipo de obsesión que tenía, pero en ocasiones la obsesión puede ser buena. Esta obsesión ayudó al Molvi Sahib a progresar en su devoción y dedicación sin ningún tipo de resentimiento. Aquellos que se encuentran perdidos en la devoción interpretan cada gesticulación como una llamada a acercarse. Incluso aunque este signo no sea con este propósito, ellos lo ven de esta manera. Por lo tanto, el segundo Jalifa cuestionó a la comunidad que declara ser amante de Dios que ¿por qué entonces no seguís los mandamientos de Dios? ¿Acaso no tenemos tanto amor como Molvillar Muhammad Sahib lo tenía, que interpretaba cada gesto del Mesías prometido como una pista para que se acercara a él? El segundo Jalifa dijo que los mandamientos de Dios son claros y las directivas de sus mesías también son claros, y a pesar de eso no prestáis atención. Por lo tanto, es muy importante reflexionar sobre esto y analizar cuánto entendemos de los mandamientos y signos de Alá el Exaltado. Debemos tener cuidado en todo lo que hacemos, para que todo lo que hacemos sea en concordancia con el placer y el mandamiento de Dios. El segundo Jalifa dijo que el objetivo de nuestras acciones no debe ser el agradar a la gente, sino seguir los mandamientos de Allah. El segundo Jalifa relata que Molvi Ghulam Ali Sahib era un wahabí estricto. El edicto wahabí dice que la oración del viernes se puede ofrecer en la India y el edicto Hanafi dice que no es permisible ofrecer la oración del viernes en la India. En aquella época la gente solía discutir sobre estas cosas. El punto de vista Hanafi es que las oraciones del viernes deberían ofrecerse en una ciudad donde el juez, el rey y el imam eran todos musulmanes. Debido al Raj británico en la India, no había un gobernador musulmán ni juez, y por lo tanto los hanafis lo consideraban ilegal ofrecer la oración del viernes en la India. Esto creaba un problema, pues ellos sabían que Allah dice en el Sagrado Corán que cuando escuchéis la oración la llamada a la oración del viernes, debéis dejar todo y ofrecer la oración. Por lo tanto, no se sentían cómodos con este edicto. Ellos querían ofrecer las oraciones del Jumma, del viernes, pero por otro lado, estaban preocupados porque el clérigo Hanafi publicara un edicto en contra de ellos. Por lo tanto, para resolver este problema, los Hanafis adoptaron la práctica de que en los viernes primero realizaban las oraciones del Jumma y después realizaban 4 rakats, es decir, 4 unidades de la oración de Zohor también. La idea detrás de esta práctica era que de esta manera se cubrían las espaldas. Si resultaba que ofrecer la oración del viernes era lo correcto, entonces ya lo habían hecho. Pero si resultaba que realizar la oración del Zohor era lo correcto, entonces también lo habían hecho. Es por esto que los Hanafi solían llamar a la oración del Zohor como oraciones cautelares. Por lo tanto, si una persona no realizaba las oraciones cautelares, la percepción general era de que él era un wahabi, no un hanafi. El Mesías prometido solía relatar que en una ocasión viajó a Gurdaspur con Molvi Ghulam Ali Sahib. Cuando era la oración del Jumma, fue a una mezquita cercana y realizó la oración del Jumma. Su práctica habitual era similar a la de los wahhabis, puesto que los wahhabis consideraban mandatorio seguir este hadith. Ellos creían que para obtener la salvación era obligatorio seguir la sunna del santo profeta. En cualquier caso, el Mesías prometido ofreció la oración del Jumma junto con Molvi Ghulam Ali Sahib.
Después del Juma, Molvi Ghulam Ali Sahib ofreció 4 rakat de Zohar también. El Mesías prometido más tarde le relata que le preguntó ¿por qué has ofrecido estos 4 rakat? Molvi Ghulam Ali Sahib les contestó pues esto es cautelar. El Mesías prometido dijo pero si tú eres Wahhabi, entonces realizar 4 rakat después de la oración del Juma está en contra de la práctica de la secta Wahhabi. Por lo tanto, Molvi Ghulam Ali Sahib le respondió que estas oraciones cautelares no se ofrecen por Dios, sino que, puesto que cómo Dios va a aceptar estas 2 oraciones, mis oraciones de Zohar o las oraciones del viernes. Las oraciones cautelares son para agradar a la gente, para que no se vuelvan en contra de mí. Por ello, algunas personas actúan de esta manera como Molvi Ghulam Ali Sahib. Él se sentía satisfecho consigo mismo realizando la oración de Juma y también ofrecía la oración de Zohar para agradar a las demás personas. En una ocasión, el Mesías prometido preguntó en una de sus reuniones que la gente... Le preguntaron al Mesías prometido que la gente de la comunidad se está afeitando sus barbas, a lo cual él respondió, el verdadero objetivo es obtener el agrado de Dios. Una vez mis seguidores desarrollen este verdadero amor por Dios en sus corazones, se sentirán obligados ellos mismos a seguir estas prácticas. Deseo que podamos entender el consejo del Mesías prometido y desarrollar el amor verdadero por Dios en nuestros corazones. Que todas nuestras palabras y acciones sean en concordancia con el mandamiento de Dios. Tras las oraciones, voy a dirigir la oración funeral en absencia de Abdul Nur Jabi Sahib de Siria. Él nació en 1989 y sus detalles no están escritos aquí con claridad. En cualquier caso, según la información que tengo, él obtuvo el título de gestión de empresas unos meses antes de que fuera arrestado en 2013 por agentes del gobierno. La razón de su arresto es que alguien cogió prestado su teléfono móvil para llamar a los rebeldes. Esta era la época inicial, los días iniciales de las dificultades en Siria y no había en aquel momento ninguna objeción en prestar un teléfono a otras personas. Por lo tanto, a través de este teléfono móvil, uno de los rebeldes realizó algunas transacciones financieras. Las agencias del gobierno interceptaron esta llamada telefónica y la rastrearon al propietario del teléfono como Abdul Nur Jabi Sahib, que fue arrestado bajo la sospecha de tener vínculos con los rebeldes y fue martirizado. Según el informe médico, murió de heridas severas en la cabeza 3 días después de ser arrestado. La policía allí tortura a la gente de igual manera que lo hacen los rebeldes. Las noticias de su fallecimiento fueron recibidas por su familia el 22 de febrero de 2013. Ciertamente a él la pertenecemos y a él volveremos. Abdul Nur Jabi Sahib era el nieto de Salim al-Jabi, un Ahmadi anciano que visitó a Rabwa durante la época del segundo Jalifa. Él habla muy buen urdu. Abdul Nur Jabi Sahib también era conocido como una persona gentil, de voz suave y sociable. Tenía un temperamento suave. Abdul Nur Jabi Sahib también era una persona de buena constitución y fuerte. Su hermana Hibatul Rahman Jabi dice que antes de su nacimiento su madre vio en un sueño que ella estaba dando a luz a un hijo y se le dijo que ella había dado luz a la luz pura. Además, el cuarto Jalifa le dio el nombre de Abdul Nur. Ella dice que su hermano era muy obediente e inteligente. Todos le admiraban por su educación y su habilidad. En mi última llamada telefónica él me dijo que si soy un verdadero Ahmadi, entonces debo perdonar a los demás. Que Dios incremente su estado en el paraíso y le conceda paciencia a sus familiares, incluyendo a su madre, abuelo, hermana y hermano. Debemos también orar por la situación en Siria.
En respuesta a la opresión por el gobierno, el grupo rebelde se ha desarrollado y ambas partes exceden en opresión y en atrocidades. El otro grupo es Daesh, que está continuamente realizando atrocidades vergonzosas en nombre del Islam. La gente de Siria no se siente segura en ningún lado, ni en manos del gobierno, ni en manos de los rebeldes, ni el Daesh, pues ambos son igualmente crueles e injustos. Los Ahmadis y la gente ordinaria están sufriendo como resultado de ello. Que Allah muestre su misericordia y tenga misericordia sobre este país y les alivie de los opresores. Amén. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر